Les voy a hablar del tema de epidemiología de los grupos antivacunas. Voy a hacer una semblanza de qué viene siendo esto y a dónde nos puede llevar. Pasa a la siguiente, por favor. Esto es nada más para comentar mis posibles conflictos de interés. Yo he realizado investigación clínica pagada y he dado charlas pagadas por 4 empresas que se dedican al desarrollo de vacunas. Ahí están puestas en orden alfabético, y yo he padecido todas estas enfermedades: dengue, hepatitis A, influenza, parotiditis, tuve primoinfección tuberculosa, rotavirus, rubiola, sarampión, tosferina y varicela. Entonces, cualquier antivacunas que diga, mira todo lo que padeciste y como quiera, aquí estás, yo les podría decir, sí, pero tengo 32 años y vean cómo me veo. Esto es un documento que publicó Jenner, es la carátula original del artículo, y algo muy interesante es la fecha de publicación, que es 1798, donde hace su estudio de la vacuna. Y lo más interesante de todo esto es la siguiente, por favor, es que desde 1772 ya había oposición, no a la vacunación, porque las vacunas como tal todavía no existían, pero sí a la variolización, donde Edward Macy declaraba que era una práctica peligrosa y pecaminosa de inoculación, y que las enfermedades eran un castigo de Dios para penalizar nuestros pecados, y que cualquier intervención que modificara la voluntad divina pues tendría que ser considerado como una operación diabólica. Esto es 26 años del artículo, antes del artículo de la... Entonces, podemos decir que los antivacunas son más antiguos que las vacunas. La siguiente, por favor. Bien, anterior. Ahora sí, la siguiente. Siguiente. Ahí. La oposición a las vacunas, tenemos algunas situaciones que en la antigüedad se manifestaban como un disgusto de la inoculación de materia animal hacia seres humanos, como si no los ingiriéramos, y otras de las cosas aparte de esto era que algunas personas tenían miedo de desarrollar ciertas características de los animales al recibir vacunas que contuvieran proteínas de estos mismos. La siguiente, por favor. Los argumentos de los antivacunas, pudiéramos decir que los más antiguos son los religiosos, donde lo que marcaban era una violación de la voluntad divina. También existen algunos ideológicos, como son la adopción de estilos de vida naturales. Otros son quienes tienen dudas sobre la eficacia de las vacunas, que esto hoy día quizás sea algo importante, particularmente con ciertas vacunas. Otro son los riesgos que están asociados a la vacunación, donde muchas personas tienen más miedo a la vacuna que a la misma enfermedad. Y la otra situación, que viene a partir de un aumento en el número de vacunas, porque los padres sienten un rechazo a un mayor número de pinchazos. La siguiente, por favor. Dentro de los argumentos religiosos, pudiésemos decir que las principales religiones del mundo apoyan y aprueban la utilización de las vacunas, tanto el budismo como el cristianismo, así como el hinduismo, el islam y el judaísmo. Todas estas religiones apoyan la vacunación. La siguiente.
Y pudiéramos decir también que antes las principales objeciones venían del mundo religioso, pero hoy día tienen otros orígenes, un origen científico y un origen de derechos civiles y éticos. La siguiente. Una de las grandes situaciones que tenemos es la amenaza del Internet, porque si vemos las cifras son bastante interesantes. 80% de los norteamericanos lo usan como su fuente de información. Prácticamente todo mundo busca información de salud en línea, se ven muy influenciados por esta información. 50% creen al pie de la letra lo que leen ahí, y el 98% de las personas que van a hacer una búsqueda de salud se quedan en las primeras, visitan los primeros 10 resultados. Y muchas de las veces resulta bastante frustrante que si buscas de una vacuna, 8 de las primeras 10 son en contra de la nobleza de las vacunas. La siguiente, por favor. Pudiésemos decir también que la vacunación ha disminuido la morbimortalidad de cada una de las enfermedades para las que se hace a sus niveles más bajos. Las situaciones de hoy día es que la ausencia de enfermedades causa un sentimiento antivacunas al considerarlas innecesarias, porque hoy día son poco cotidianas y pocas veces sabemos de alguien que murió de esa enfermedad gracias al éxito de la vacuna, y entonces pudiésemos decir que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Y otra de las situaciones importantes es que nosotros los médicos no nos damos a la tarea de dar todos los pros y las contras que las vacunas tienen. La siguiente, por favor. Esto se me hace muy interesante de la Academia Americana de Pediatría, donde creo que esta debe ser la respuesta de todo pediatra al momento de vacunar. Escuchar atenta y respetuosamente a los pacientes, señalar con honestidad los riesgos y beneficios de vacunar. Debemos de corregir cualquier mala interpretación del conocimiento. Además, ayudar a entender que el riesgo de las vacunas, a pesar de que es real y a pesar de que existe, no es comparativo con el riesgo que tienes de padecer la enfermedad por no vacunarte. Y lo más importante es que debemos documentar en el expediente toda negativa de vacunación para poder nosotros quitarnos la responsabilidad y dársela a quien está negando la vacunación. La siguiente, por favor. Otra cosa muy interesante es que generalmente los antivacunas tienen un determinado número de características. Estas son 10 de las más frecuentes. Generalmente son personas con estudios universitarios, pero son graduados de carreras no médicas. Generalmente son egocéntricos, creen en teorías de conspiración, tienen al Internet como su fuente cultural principal, tienen aversión a las agujas y a la sangre, tienen poca conciencia comunitaria por ser egocéntricos, son generalmente procrastinadores, irresponsables, buscan culpar a otros y son narcisistas. Si usted junta 10 de esas características, aún así pueda que no sea un antivacunas. Otra de las situaciones interesantes es que mucho de esto viene a través o después del fraude de Andrew Wakefield con su publicación en el Lancet. Es muy interesante que si se pueden ir a la descripción que está en el British Journal del 2011, donde describe perfectamente todo el caso de este fraude, que creo que se va a tocar un poquito más tarde, y donde se
documenta perfectamente que estaba patrocinado por un bufete de abogados que se querían servir de esto para generar una serie de demandas y generar un negocio bastante lucrativo. Otra de las situaciones es la controversia del mercurio, que surge de una confusión entre el etilmercurio y el metilmercurio. El timerosal, que es etilmercurio, que es un conservador bastante bueno y eficaz y que empezó a utilizarse desde 1940 y no ha tenido prueba de que tenga efectos sobre los vacunados. La siguiente, por favor. Doctor Brea. No se me distraiga, y usted no lo distraiga a él, por favor. El perfil farmacocinético del etilmercurio y del metilmercurio son bastante diferentes. El etilmercurio tiene una vida corta en el organismo, mientras que el metilmercurio aguanta casi hasta 2 meses en el organismo. El etilmercurio, que es donde está el timerosal, se excreta activamente por el intestino y el metilmercurio se va acumulando. Toda esta confusión generó muchísima aversión hacia las vacunas, incluso lobby en los Estados Unidos para poder quitar esto de algunas vacunas, y se retiró en las vacunas individuales, más no en los viales que contenían más vacunas. La siguiente, por favor. Y los frascos multidosis aún tienen el timerosal y se permite que estén abiertos hasta 28 días gracias a este estabilizante. Les decía, los estudios de seguridad durante más de 10 años no han revelado evidencia de que se pueda utilizar, de que al ser utilizado tenga efectos secundarios. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos actuales que tenemos con esto? El acceso a la información en tiempo real, la desconfianza que tenemos en la ciencia. Los medios generalmente buscan la controversia. Esas son las noticias que venden. Las noticias positivas venden poco, las negativas venden muchísimo. Hay hoy día mayor preocupación en el riesgo que en el beneficio, o tenemos los ojos más puestos en el riesgo que esto puede tener. Y otra situación interesante es que los profesionales de la salud debemos de ser gestores del conocimiento y no depositarios del mismo. Sabemos mucho de vacunas, pero no lo transmitimos a quienes necesitan saber de vacunas, que son quienes se lo van a poner. La siguiente, por favor. Entonces, pudiésemos decir que el hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. La siguiente. Estas son una serie de preocupaciones que se tiene con respecto a las vacunas. Y si vemos, todas estas enfermedades son enfermedades de las que no conocemos el origen. Y entonces las atribuimos a las vacunas porque siempre tendremos el antecedente de que nos pusimos una vacuna y gracias a la vacuna desarrollaron algunas de estas enfermedades. Y esto realmente no es así. Y esto nos deriva a otro concepto, la siguiente por favor, que es la duda razonable. La duda razonable es cualquier acusación que no se pueda probar de contraria. Es decir, si un día en una oficina desaparece un dinero y ese día fue fulano de tal y pasó por la oficina, basta con que alguien diga fue el día que fue fulano y quizá él fue el que agarró el dinero y a partir de ahí el tipo es ladrón. O cualquier otra acusación de otro tipo también se generan de esa forma. Muy bien. Otra de las cosas es que al hablar de vacunas, algunas personalidades que tienen notoriedad en otro campo, un boxeador famoso, un artista, una cantante, una conejita de Playboy, un actor o un científico de otra área,
pueden hablar de vacunas y no necesariamente están perfectamente informados y la gente les cree porque son famosos. Por lo que podemos decir que cualquier idiota puede hablar de vacunas y no necesariamente tiene la razón, y pudiéramos citar el ejemplo de quien está aquí presente. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad, y esto se sabe desde hace mucho, y esta es la situación principal o el arma o la herramienta principal de la propaganda. La siguiente. Entonces tenemos que el miedo no es más que un deseo al revés. La siguiente. Tenemos 4 actitudes frente a la vacunación: la oposición, el escepticismo, la vacilación y la aceptación. La siguiente. Si no tenemos miedo a la enfermedad, pero le tenemos miedo a la vacuna, se va a generar una oposición. Si tenemos miedo a la vacuna y también tenemos miedo a la enfermedad, vamos a tener una vacilación. Si no tenemos miedo ni siquiera a la enfermedad ni a la vacuna, tenemos escepticismo. Y si no le tenemos miedo a la vacuna y le tenemos a la enfermedad, tenemos aceptación. Entonces, para nosotros lograr una aceptación, lo que debemos hacer es disminuir el miedo a la vacuna y aumentar el miedo a la enfermedad. La siguiente, por favor. Esta es una frase que me gusta mucho, dice: porque uno de los defectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. La siguiente. Vean esto. ¿El sarampión provoca efectos secundarios? Claro que sí. Puede provocar encefalitis, 1 en cada 1.000.000 de personas. Pero si se enferman de sarampión, eso es 1000 veces más frecuente. La encefalitis se presenta en 1 en cada 1000, mientras que por la vacuna es 1 en 1.000.000. Y así, cada una de las vacunas tienen esta serie de relaciones, y ustedes podrán ver que son mucho menos frecuentes y mucho menos serios los efectos de las vacunas contra los efectos que nos puede producir la enfermedad. La siguiente, por favor. Ahora, este impacto que tenemos hoy día de bajas de coberturas de vacunación nacionales en toda América Latina, que van a la baja y están bajando cada vez más, ¿se deben exclusivamente a los grupos antivacunas? Por supuesto que no. O si se deben en algún lugar, tienen una ayuda muy importante. ¿Y muy importante de quién? De nuestros gobiernos, que tienen bajos presupuestos para inmunizaciones, de no introducir nuevas vacunas, de no introducir mejores vacunas cuando existen, de tener registros que no son nominales y que son fácilmente amañados para poder decir que tenemos coberturas muy buenas. Otra de las situaciones es vacunas que a veces son poco efectivas y que los efectos secundarios son más frecuentes que lo reportado, o es decir, vacunas de mala calidad, la mala planificación, el desabastecimiento, el intentar informar cuando uno no sabe y que termina desinformando más, y autoridades que a veces temen a tomar la responsabilidad de para qué se les puso ahí. La siguiente, por favor. Cuando estamos ante un padre que no quiere vacunar a sus hijos, creo yo que lo que debemos de tener muy en cuenta es esto. En primer lugar, no estamos tratando con un estúpido, estamos tratando con un hombre amoroso, confundido o ignorante, que queriendo proteger a su hijo del riesgo de una vacuna, lo sitúa en una situación de mayor riesgo. Esto es la enfermedad. Y lo más importante
es que no solo está arriesgando a su hijo, sino que está arriesgando a los hijos de los demás. Y eso se los tenemos que hacer ver y no se los podemos permitir. La siguiente, por favor. Creo que esta es mi última diapositiva y debemos de entender que esta lucha contra los antivacunas no es una lucha del bien contra el mal, sino es una lucha del conocimiento contra la ignorancia. Y ese es el punto esencial. Si la gente sabe y quiere proteger a sus hijos, definitivamente los va a vacunar, y no son posiciones de moda, son posiciones de que no saben y por eso se orientan hacia cosas equivocadas. Creo que con esto termino. Muchas gracias.